Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes del segundo semestre. En esta oportunidad les voy a explicar acerca de la logística empresarial. Bien, no sin antes comenzar con los objetivos de esta sesión de aprendizaje, que es conocer y utilizar los conceptos de logística. Vamos a comenzar entonces con las cuestiones previas. Seguidamente vamos a hablar sobre la logística, conceptos de logística, que es parte también de la logística integrada, y finalmente les voy a hacer ver un video acerca de la logística y tienen enlaces para que ustedes puedan visitar la logística en diferentes países. Vamos a comenzar entonces con un video que habla sobre logística. Quisiera que estén muy atentos porque les haré algunas preguntas. Es el conjunto de elementos que controlan todas las etapas de la cadena de suministro y coordinan los procesos de almacenamiento, distribución, transporte, recepción y entrega. La cadena de suministro se compone de proveedores, entregan la materia prima para el procesamiento del producto. Fabricantes, procesan la materia prima para la elaboración de productos. Almacenes, guardan los productos hasta su uso. Centros de distribución, gestionan la entrega del producto. Minoristas, venden los productos al consumidor final. Transporte, hace llegar materia prima y productos terminados a su destino. Consumidor, recibe el producto final. Para que tú como transportista te integres a la cadena de suministro, debes aprovechar los recursos con los que cuentas. Por ejemplo, identifica la cantidad y la capacidad de la flota para ofrecer solo servicios que cumplan con esas características. Proporcionar calidad en el servicio sin descuidar las ganancias. Por ejemplo, cumplir con el trayecto sin gastar más de lo que se tenía estimado. Mantener un ambiente libre de riesgos y tomar medidas ante cualquier eventualidad. Por ejemplo, contemplar los tiempos de tránsito para evitar problemas con los clientes. Aprovechar las herramientas tecnológicas con las que puedes optimizar los tiempos. Por ejemplo, utilizar software de control especializado para rastrear en todo momento el vehículo en tránsito. Desarrollar estrategias de planificación permitiendo la integración con el proveedor. Por ejemplo, negociar bajo costo en compras de mayor cantidad, es decir, precio por mayoreo. Un gran beneficio es generar alianzas con proveedores y contribuir al servicio generando una mejor solución en cuanto a costos. Ustedes observaron atentamente el video, que es sobre la logística. Entonces ya tienen nociones básicas que es logística. Seguramente ustedes me van a responder a la pregunta ¿qué es logística? ¿No? El día de hoy entonces vamos a hablar sobre los conceptos de logística y la logística integrada. No sin antes, tengo una pregunta que hacerles a ustedes, aparte de qué es logística, acerca de qué pasaría si no existe la logística. Vamos a comenzar entonces con cuestiones previas, con la logística integrada y conceptos de logística. Bueno, para explicarles sobre qué pasaría si no existe la logística, imagínense que voy a un restaurante, pido un platillo delicioso y ese platillo delicioso ya no hay, te dice, ya no, ya se terminó. ¿Ustedes creen que estarán satisfechos con ese restaurante? ¿Volverán a ir a ese restaurante? No creo, ¿no? ¿Qué es lo que ha fallado? Podríamos decir que todos, y podemos decir es el área de logística, ¿ya? Porque no ha tenido almacenado, no ha tenido la comida preparada y no ha tenido de repente los insumos para prepararla. Entonces, muy importante para ustedes la logística empresarial, la logística, porque se va a encargar entonces de todo eso. Entonces vamos a comenzar con las cuestiones previas que nos habla sobre la guerra. En la guerra hay un libro muy importante, El arte de Sun Tzu, que te dice, es una actividad humana que implica conflictos de intereses vitales mayores que se resuelve de manera por la muerte de seres humanos. Esa es la única variable que le hace diferente de otros tipos de conflictos en los que el ser humano interviene, ¿ya? Sin embargo, si nos asemejamos la guerra con la empresa, en la empresa, si hablamos de empresa, también tenemos que hablar de negocios, ¿ya? En los negocios se dan conflictos de intereses. Los negocios son una versión civilizada de la guerra. ¿Por qué?
Porque al hablar de los conceptos de logística, vamos a hablar de que son técnicas y procedimientos utilizados por los ejércitos para garantizar la llegada de los recursos requeridos en el campo de batalla. Esto es lo que decía, en el campo de batalla. Y si nos vamos entonces a las empresas y lo asemejamos con la realidad, ¿qué necesitamos? Si necesitamos algo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comprar. Les aplicaré con un ejemplo. Ya decimos con el campo de batalla. Existe otro ejemplo. Por ejemplo, si yo no tengo insumos para cocinar algo y también para que coman fruta mis hijos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a comprar, ¿verdad? Voy al mercado y lo compro. Y al cabo de 2 minutos, regreso. ¿Y qué tengo que hacer cuando yo regreso con todos los insumos, las frutas, todo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que almacenarlas, ¿verdad? En el refrigerador. Y luego vienen mis hijitos y me piden, mamá, quiero comida, mamá, quiero fruta. Tengo que ver la refrigeradora, abrir la refrigeradora y distribuir a mis hijitos, ¿no? Entonces así también que dice este concepto que se tiene que distribuir estos recursos al campo de la batalla. O sea, distribuirlos, ¿no? Desde ahí, entonces, nacen los conceptos de logística. Ahora, vamos a hablar que la logística, también el autor Score 2005 nos habla sobre que la logística es el proceso de planear, implantar y controlar de manera eficiente y económica el flujo de almacenamiento de materiales primas, inventarios en proceso, productos terminados, información vinculada con ellos desde el punto de origen al punto de consumo, con el propósito de adecuarse a los requerimientos del cliente. Ya nos dice en este concepto que es desde el punto de consumo, ¿no? O sea, va a empezar desde las materias primas. Por lo tanto, ¿de dónde yo quiero materias primas? De mi proveedor. O sea, todo va a empezar cuando yo voy a querer de mi proveedor. ¿Y dónde voy a terminar? Producto final va a ser a mi cliente, que mi cliente esté satisfecho. Como les venía diciendo en el ejemplo del restaurante, ¿estará satisfecho o no estará satisfecho el cliente? No va a estar satisfecho porque ya no encontró la comida que él quería. Ahora, vamos a hablar entonces que hoy en día la logística integrada, ¿ya? Como ustedes observan, está la logística por ¿dónde comienza? Ya les dije anteriormente, ¿no? El mercado de proveedores. En este mercado de proveedores tenemos las compras, las almacenes, el control alimentario y el transporte. ¿Hacia dónde va a ir? Hacia el mercado de clientes. Para que llegue al mercado de clientes vamos a necesitar los almacenes, los control alimentarios y también el transporte. Todo esto, como observaron en el video, necesitamos programas, software que ya están para poder, hoy en día, no sé si ustedes cuando se registran, ay, ¿dónde está, digamos, mi vehículo? Ustedes pueden observar dónde está su vehículo. Pueden rastrear eso. Entonces, es igual, cuando ustedes están en transporte, pueden rastrear en qué lugar está el vehículo. Cuánto va a demorar para llegar al cliente, la entrega. Todo eso es la logística. Por eso es importante la logística. Hoy en día la logística se habla con que está todo integrado. Por eso se le dice logística integrada. Gracias por su atención. Seguimos en la próxima clase entonces con el siguiente tema. Pero no sin antes invitarles a que ustedes observen el enlace de interés, ¿ya? Que es acerca de la logística en los diferentes países. Tenemos entonces la logística en diferentes países, como ustedes pueden observar, Supply Chain Management, ¿ya? Que hablar de logística tenemos que hablar de la cadena de suministros. Y tenemos entonces nosotros también para que llegue algunas cosas que digamos yo pido, de repente pido yo cosas del exterior para que me llegue. Necesito saber entonces en qué países están los puertos. Es por eso ustedes tienen, ya estamos adelantando la clase posterior, que vamos a hablar sobre los puertos y estamos hablando del Océano Pacífico, del Océano Atlántico, los puertos que existen en Sudamérica tenemos, porque se va a realizar logística, ¿no? De acuerdo a va a llegar los insumos también por vía, es uno de los transportes, ¿no? Vía marítimo, que llega también nuestra mercadería o también lo que nosotros pedimos del exterior en exportaciones, ¿no? Entonces tenemos qué puertos es necesario conocer sobre los puertos. Tenemos las características logísticas del Perú, tenemos de Argentina, que ustedes pueden observar, de Bolivia, vinculada a la historia,
geoétnica del Aymara, en Perú, tenemos el lago de Titicaca por ahí, en Bolivia, y tenemos que ustedes, por favor, puedan leer y tienen una actividad de aprendizaje. Gracias por su atención, espero que si tienen alguna pregunta, por favor, me lo hagan llegar a la próxima clase y cumplan con su actividad, su tarea o su actividad que se les está dejando para la próxima clase, que investiguen sobre estos temas y por favor que lean el material que les estoy dando, los vínculos para que ustedes visiten. Gracias por su atención.